Entonces, hermanos, hoy vamos a darle continuidad a la serie que iniciamos ya hace 2 domingos anteriores. El domingo pasado no pude enseñar este tema por la situación que estábamos pasando, pero hoy vamos a tratar de ser puntual. Por eso yo quiero que usted me ponga atención. Esta serie le hemos titulado El Evangelio de acuerdo a la Biblia. Y hoy vamos a enseñar 3 malas noticias, segunda parte, así se llama este tema. 3 malas noticias, segunda parte. Nosotros ya enseñamos 3 malas noticias, primera parte. Esta enseñanza es la segunda parte de este tema de 3 malas noticias. ¿Cuál es esta segunda parte o cuál es esta segunda mala noticia? Lo vamos a ver y quiero que vaya a la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, en el versículo 17, para que todos leamos y comprendamos la palabra del Señor y entendamos esta mala noticia que todos tienen que comprenderla y entenderla. Génesis capítulo 2, versículo 17, dice de esta manera: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de esta manera: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La parte que nos corresponde es la última frase: ciertamente morirás. Puede tomar su lugar. La segunda mala noticia que quiero presentarles a ustedes es la muerte. La primera mala noticia, ¿se acuerdan cuál era? El pecado. Es la primera mala noticia que ya lo enseñamos. Hablamos del origen, hablamos lo que significaba, dimos un concepto de pecado y tratamos de desarrollar la enseñanza del pecado. Hoy vamos a hablar de la muerte, porque la muerte es otra mala noticia que en esta enseñanza y en esta serie está como la segunda mala noticia. ¿Cuál es la idea, hermanos? Que cuando nosotros presentemos el Evangelio del Señor, cuando enseñemos del Evangelio del Señor, nosotros siempre tenemos que presentar primero 3 malas noticias. Tenemos que hacerle saber al oyente 3 malas noticias antes de darle las buenas noticias. Como yo le decía en una de las enseñanzas, para uno poder dar una buena noticia es porque hay una mala noticia presente. Amén, hermanos. O sea, la buena noticia es porque hay algo malo en el presente. Entonces, la primera mala noticia es decirle y enseñarle a la persona conforme a la Biblia que está en pecado. Eso es lo primero. Nadie nace siendo creyente, todos nacen en pecado. Y las personas tienen que saber que aunque hagan obras filantrópicas, aunque hagan diferentes acciones para el bienestar de la sociedad, tienen que entender que están en pecado. Lo segundo que ellos tienen que entender, y es mi enseñanza en esta mañana, es que ellos están muertos. Pero vamos a enseñarlo detalladamente. El versículo que acabamos de leer, encontramos que Dios da una advertencia. La advertencia que le da a Adán es: van a comer de todos los árboles que ustedes quieran. Tienen un jardín hermoso, pueden comer todo lo que ustedes desean. Recuerden que ellos eran vegetarianos. La primera pareja que Dios hizo, los hizo vegetarianos. Era prohibido comer carne en el tiempo de Adán, antes de Noé. Hemos enseñado que también la carne, el consumo de carne nació después de Noé, después del diluvio. Es la primera referencia donde Dios le da permiso al hombre de comer carne, pero sin su sangre. ¿Recuerdan ese pasaje? Es la primera parte. Ahora, esta advertencia es: puedes comer de todo lo que tú quieres o tú quieras, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que tú comas de este fruto, ese día vas a morir. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona esto? Para que nosotros podamos entender la muerte, necesitamos, hermanos, ver el proceso de la muerte. ¿Cómo fue que pasó esto? Porque si usted analiza,
Adán y Eva pecaron, pero seguían viviendo, ¿verdad? Seguían viviendo. Y alguien podría decir, pero ¿cómo Dios dijo que el día que comiera de ese fruto iban a morir, pero no murieron? Entonces necesitamos conocer el proceso de la muerte. La muerte tiene tres procesos y los refleja en Adán y Eva, los primeros habitantes de la tierra. ¿Cuál es el proceso? Primero tenemos la muerte espiritual. Lo segundo, la muerte física. Y lo tercero, la muerte eterna. Este es el proceso de la muerte que le puede ocurrir a todas las personas, con excepción de la muerte eterna, que no a todos nos va a corresponder morir eternamente, pero sí a muchas personas. Entonces, vamos a estudiar hoy, para que entendamos la segunda mala noticia, que es la muerte, las tres clases de muertes que hay, que ya se las mencioné. Primero, la muerte espiritual. Esta muerte que el Señor está hablando en Génesis capítulo 2, en el versículo 17 que acabamos de leer, es una muerte que no debe interpretarse meramente espiritual. Dios está hablando de todo el proceso de la muerte. Primero, ¿qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Dice la Biblia que ellos murieron, ¿qué? Espiritualmente. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, lo primero que ocurrió en ese instante, en ese momento, fue la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual, estimados hermanos, es la separación de esa comunión perfecta entre Dios y los hombres. Cuando Adán y Eva no habían pecado, ellos se relacionaban con Dios mutuamente. O sea, tenían una relación tan ligada y tan fuerte que no había nada ni nadie ahí en ese momento que le pudiera intervenir para que ellos pudieran hablar. La Biblia dice que Dios visitaba el huerto, hablaba con ellos, se relacionaba con ellos. Ellos tenían una comunión excelente, perfecta. Los primeros habitantes podían relacionarse perfectamente con Dios. Pero cuando Adán y Eva comen del fruto, entonces esa comunicación, esa comunión, esa relación perfecta se ve afectada. Entonces es ahí donde ya hay una separación. Es ahí donde el hombre muere espiritualmente. Es por eso que cuando ellos comen se dan cuenta que están desnudos. Ya la desnudez pasó a ser un pecado. Ya la vergüenza comenzó a entrar en ellos. Ellos vieron, estamos desnudos y esto no está correcto. Pero eso no lo habían notado antes. ¿Por qué? Porque ellos no tenían pecado. Y lo primero que ocurre en ellos es esta separación, es esta muerte espiritual que lamentablemente nos sigue hasta el día de hoy y seguirá hasta las generaciones futuras, hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Entonces la muerte espiritual es esa separación entre Dios y los hombres. Me gusta un ejemplo que pone, donde yo tomo la fuente de esta serie, me gusta un ejemplo que habla y es que se cortó el cordón umbilical espiritual entre Dios y los hombres. Ustedes saben que la conexión entre una madre y un hijo es ese cordón, por ahí es donde él se alimenta, ¿verdad? Entonces hay una gran conexión. Si en esa conexión el hijo no puede sobrevivir, no puede alimentarse dentro de la panza de una mamá. Entonces cuando el hijo nace, ¿qué es lo que hacen los médicos? Cortar ese cordón umbilical. Ya el niño no lo necesita, ahora va a alimentarse de otra manera. Entonces con Adán, en un sentido figurado, lo que pasó fue que Adán tenía una conexión perfecta con Dios. Tenía, en sentido figurado, un cordón umbilical perfecto donde él podía relacionarse perfectamente con Dios. Cuando él desobedece y comete el pecado y come de este fruto que era prohibido, ese cordón es cortado. Ya no hay conexión, está muerto. Hay una separación entre Dios y los humanos. Esto nunca fue el plan de Dios, como usted ya lo sabe. Este fue meramente una decisión
del hombre, porque el hombre decidió desobedecer. Yo quiero leer una cita bíblica para que podamos entender más esta muerte espiritual. Y quiero leer Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Quiero que lo busque. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Lo vamos a leer. Y dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuándo el Señor nos dio vida? Cuando estábamos muertos. O sea, el Señor nos salvó, ya lo hemos dicho, no porque nosotros éramos grandes cosas, especiales. Era porque éramos bien portados. Usted estaba muerto, yo estaba muerto. Y en esa condición Dios nos dio vida. Por eso decimos, aunque el cuerpo físicamente esté bien bonito, esté bien lujoso, esté bien cuidado, lo de adentro puede estar en graves problemas con Dios. Y es lo que pasa con todas las personas hoy en día. Las personas están vivas físicamente, caminan físicamente, pero por dentro, espiritualmente, están muertas. Es por eso que el mismo Pablo dice que las cosas del Señor se deben discernir espiritualmente. Pero el que vive en la carne no puede entender las cosas de Dios. ¿Cómo alguien puede entender que usted aparta el día domingo para venir a adorar al Señor aquí? Y alguien dice, pero podrías dedicarlo a otra cosa más. Podrías hacer otras cosas, podrías ir a refrescarte allá a la playa como muchos andan hoy en día. Podrías ir a poner una maquita allá y relajarte. O sea, pasas toda la semana trabajando y el domingo vas ahí. ¿Por qué no vas a relajarte si luego mañana vuelves a trabajar? Es que él no puede entender esta conexión entre Dios y nosotros. No puede entender que ya no estamos muertos. No puede entender que ahora tenemos una comunicación con Dios, porque Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Escúcheme, usted no espere que las demás personas le entiendan cuando esas mismas personas están muertas espiritualmente. Esas personas muertas espiritualmente no pueden entender las cosas de Dios. Y es por eso que señalan tanto a los cristianos, porque no entienden, están muertos. Su mente está cegada, su entendimiento está cegado. No tienen conexión con Dios, no entienden las cosas espirituales. Y como no las entienden, entonces hay un montón de polémica. Gracias a Dios a que aquellos que no son cristianos, hay muchas personas que no son cristianos y comprenden, pero comprenden porque han sido de alguna manera enseñados por sus padres, pero no porque lo entienden a la perfección, porque el que está muerto espiritualmente no puede discernir las cosas del Señor. Entonces, la Biblia lo dice claramente que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero ¿cuál fue la causa de esta muerte? Ya lo enseñamos en la primera mala noticia, el pecado. En Romanos, que ya lo hemos leído, Romanos 5:12 dice que la muerte entró a causa del pecado. Amén. Que el pecado entró por un hombre y ese hombre es Adán. Y luego de ese pecado le siguió la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado. Estoy hablando ahora en este punto de muerte espiritual. Así que las personas están espiritualmente muertas. Ellos, y esto es preocupante, porque aquí yo entiendo entonces la conducta. Los psicólogos tienen un sinnúmero y los psiquiatras tienen un sinnúmero de técnicas para poder analizar y estudiar a una persona. Obviamente son materias importantes, necesarias, pero tienen una parte que no es compatible con los cristianos. Si a usted le gusta la psicología y le gusta la psiquiatría y le gusta la filosofía y le gusta clases que tienen que ver con
entender la conducta de las personas, déjeme decirle que son muy buenas. Yo amo la filosofía, a mí me gusta la filosofía. Y si Dios me da la oportunidad, voy a estudiar filosofía. Me gusta. Pero hay una parte que no se puede relacionar con la fe. Porque la fe va más allá de la razón, del entendimiento, de lo que se puede comprender. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si a alguien le gusta esta carrera está bien, pero ¿cuál es el problema cuando los psicólogos, cuando los psiquiatras, cuando los filósofos tratan de entender la conducta humana? Siempre están dándole una explicación diferente, no meramente espiritual. Los psicólogos que no son cristianos no creen en demonios. Ellos creen que una persona que habla disparate es un problema del cerebro, un golpe, algo pasó por ahí. Pero escuche, y yo estoy claro que hay enfermos que son meramente por problema del cerebro, no es un demonio, pero hay muchos de ellos que no es un problema normal, es un problema espiritual. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que si hoy se estudiaran dirían que es otra cosa y no demonios. Pero no podemos descartar que los demonios poseen los cuerpos de las personas incrédulas. Y no necesitamos esperar manifestaciones raras, que volteen los ojos, que hagan muecas, que saquen la lengua. No vamos a esperar eso. Hay diversidades de demonios. Ahora, yo le voy a dar por lo menos 2 tipos de conductas que las personas tienen cuando no conocen al Señor y cuando están muertas espiritualmente. ¿Qué pasa? Lo primero, las personas que están muertas espiritualmente constantemente cometen crímenes contra Dios. ¿Qué es esto? Hacer acciones, practicar cosas que Dios las condena en su palabra. Otra cosa también es que las personas que están muertas espiritualmente no tienen la capacidad de agradar a Dios. Y aquí quiero derrumbar ese concepto que se está metiendo en la actualidad de hoy. Toda la gente está pensando, y mucho, hay un grupo, no voy a generalizar, hay un sector donde viven en sus en sus actos paganos, panadería iba a decir, imagínense. Hay unos que ni panadería tienen. Viven en sus prácticas paganas. Y esto era para probarlo si están despiertos, ¿verdad? Y estas prácticas paganas le alejan de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? La gente con estas conductas dice que agradan a Dios. Porque lo alaban de labios, lo expresan de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Yo quiero enseñarlo en esta hora como siempre lo he enseñado. Todas aquellas cosas, todas aquellas conductas que van en contra de lo moral, que van en contra de lo perfecto de Dios, Dios las aborrece. Y no podemos decir que nuestra vida agrada a Dios cuando practicamos y vivimos una vida contraria a los principios de la Biblia. Cuando usted evangeliza, mucha gente, una de las cosas que lo vamos a enseñar, es que ellos creen que son buenas personas. Es que ellos creen que no están en delito, no están cometiendo pecados. Se creen perfectos y por esa condición, ellos creen que no necesitan el evangelio del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Las personas muertas espiritualmente no tienen la capacidad de agradar a Dios. Quiero que todos busquen en su Biblia Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 y versículo 9. Mientras usted lo está buscando, porque a algunos les va a costar encontrarlo, porque es una carta pequeña. Primera de Juan 3, versículo 4 al 9. Miren, este es uno de los pasajes que a muchos no les va a gustar. Y especialmente a aquellos que no conocen al Señor, que están muertos espiritualmente y se creen que son buenas personas. Y se creen que ellos agradan a Dios. Vamos a ver, la Biblia es clara, hermanos. Nosotros tenemos una diferencia fundamental. No todos somos los mismos. No todos somos hijos de Dios. Como la frase popular, todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Todos somos una creación de Dios, que eso es muy diferente. Dios nos creó, pero sus hijos son los que oyen su palabra y le obedecen y viven para Él. Esos son sus hijos. Y vamos a verlo, la misma Biblia nos va a hablar. ¿Lo tenemos?
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 9. Lo leemos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Estamos ahí? Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, ¿quién es Él? Jesús, que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay que. Él es santo, es perfecto. Sigamos. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, ¿verdad, hermanos? No peca. Escúchenlo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Sigamos. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, como esas corrientes de ahorita, ¿verdad? Que nos quieren engañar. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? No tenemos otra respuesta, hermanos. Mire, este mensaje se ha tratado de cambiar para no incomodar a la gente. Yo sé que en esta mañana yo tengo personas que no son creyentes. Y yo no voy, gracias hermano, yo no voy a cambiar este mensaje porque la idea no es ni ofenderlo, ni incomodarlo. Es decirle lo que la Biblia dice. Una mala noticia es que el que practica el pecado, vive en pecado, es del diablo. No hay un lugar intermedio. Ah, bueno, tú eres cristiano, yo no soy ni chicha ni limonada, decimos los nicaragüenses. Entonces me mantengo en un lugar intermedio. No voy a fiesta, no voy al culto, no bailo pegado ni despegado, no hago nada que la sociedad lo vea extraño. Soy un hombre centrado. No tomo, no fumo, soy fiel a mi mujer. Entonces yo estoy en un lugar intermedio. Ni cristiano ni mundano, ni de Dios ni del diablo. Eso no existe. O sea, tú eres del Señor o eres del diablo. Tu padre es Dios o tu padre es el diablo. Eso así es. No hay otra respuesta. No tratemos de buscarle explicaciones, ni tratemos de buscarle a la gente justificaciones para que no se ofenda. No, yo lo siento. Si te vas a ofender por esta verdad, yo no puedo hacer nada más. Es la verdad de la Biblia. ¿Estamos aquí? El que practica el pecado, dice el versículo 8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, escucha el 9, que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El nacimiento espiritual que nosotros tenemos, esa presencia de Dios que viene a habitar en nosotros cuando nos convertimos al cristianismo, cuando recibimos al Señor, esa presencia de Dios no nos deja practicar el pecado. Escuche, usted no peca porque se esfuerce tanto. No, usted no peca porque hay algo implantado dentro de usted y es la presencia de Dios. Y como la presencia de Dios está en usted, hermanos, usted no vive practicando el pecado porque lo que está dentro de usted se lo rechaza. A ver, cuando no conocíamos a Cristo, hacíamos cosas y no teníamos ningún rechazo interno, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes que eran unos grandes pecadores? ¿Verdad que sí? Hacíamos cosas, practicábamos cosas, nos rechazábamos. No, sabíamos que estaba mal, pero lo hacíamos. Hoy no. Hoy si nosotros queremos cometer un pecado hay un dolor interno, hay una lucha interna. Si queremos hacer algo, esa lucha interna está ahí y no nos deja en paz. ¿Por qué? Porque eso que está dentro de nosotros, en este pasaje dice la simiente de Dios que está en nosotros, eso que Dios ha implantado en nosotros no nos deja pecar. Y aunque la tentación esté, aunque nos sintamos atraídos, hay una presencia de Dios dentro de nosotros que nos ayuda a que no lo practiquemos. Esa es la diferencia de la persona que no tiene la simiente de Dios, que no tiene implantada la presencia de Dios dentro de su corazón.
hace las cosas, aún sabiendo que es malo, las vuelve a hacer, las vuelve a practicar, porque no ha nacido de nuevo. Amén. Y quiero explicarle, el pecado que está hablando este pasaje no es el pecado que todos los humanos cometemos, ese pecado de omisión, que pecamos sin querer, no. Este pecado se está haciendo referencia a una práctica, a algo que usted vive haciendo constantemente, a algo que a usted le gusta. ¿Qué hacen las personas que no tienen a Jesús? Se deleitan en el pecado, ¿sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque vive para el diablo, vive para el pecado. Nosotros no somos así. Diga, nosotros no somos así. Dígalo, nosotros no somos así. Es que tenemos una simiente implantada y eso nos ayuda a que no pequemos, a que no practiquemos el pecado. Romanos 3:23 ya se lo sabe de memoria. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta mala noticia las personas tienen que saberlo. La muerte espiritual, esa muerte es la separación, repito, que impide la comunicación entre Dios y los hombres. Esta separación se debe a que un Dios santo, escuche bien, y moralmente puro no puede relacionarse con un pecador. Es por eso que el que no entienda el papel de Jesús, el que no entienda la muerte de Jesús, jamás podrá ser salvo, porque por sí solo no puede relacionarse con Dios. Le repito, ese privilegio que tenía Adán se relacionaba con Dios porque Adán no tenía pecado y la relación era perfecta. Así que Adán no necesitaba intermediario. Adán no necesitaba pedir o ir ante Dios por un intermediario. Al contrario, iba directamente a Dios. Hoy, ¿por qué necesitamos un intermediario? Porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo posible esa destitución? El pecado. Ese pecado que produjo la muerte y esa muerte nos separó de Dios. Repito, todas las personas que no tienen a Jesús en su corazón están muertas espiritualmente. No pueden disfrutar de una comunión con Dios. Amén. Ok. La segunda muerte es la muerte física. Esto es importante porque estaba analizando que cómo sería nuestra vida si Adán no hubiese pecado. La Biblia dice que la generación iba a venir, se iba a reproducir. Recuerden que la orden de la reproducción se da antes del pecado. O sea, que las relaciones sexuales y el matrimonio existió antes del pecado. Por eso es que es algo santo y sagrado. No nace para arreglar una situación en problemas, no. El matrimonio nace en un estado de perfección. No había pecado. Y ahí el Señor une a la primera pareja y les da la orden: tengan hijos, fructifíquense, llenen la tierra, juzguen la tierra, gobiernen la tierra. ¿Verdad? Entonces yo me imaginaba cómo sería nuestra vida sin muerte. Yo sé que como todos tenemos en la mente la muerte, no, eso nos imposibilita poder pensar en vivir sin muerte. Pero aunque para nuestra mente ahora eso es como raro, como que no lo podemos concebir, la verdad es que Dios tenía un plan maravilloso para que todos nosotros fuésemos eternos y que no pasáramos ni por la muerte espiritual ni por la muerte física. Pastor, entonces yo iba a nacer si Adán no hubiese pecado. Eso se lo vamos a preguntar al Señor, pero muchas posibilidades que sí. Pero Adán, si no hubiese pecado, hasta hoy estuviese vivo. Claro, fuera un mundo totalmente diferente. ¿Estamos aquí? Entonces, hablemos de la muerte física. Adán y Eva, recuerden que Adán y Eva al comer del fruto no mueren físicamente, mueren espiritualmente. ¿Cuánto tiempo le llevó para morir? Dice la Biblia que Adán, lo puede confirmar en Génesis capítulo 5, versículo 5, dice que Adán vivió 930 años y murió.
Nunca fue el plan de Dios que Adán muriera, pero Adán muere a causa del pecado. El pecado produjo la muerte y por esa razón Adán tuvo que enfrentar la muerte. Para nosotros ya estamos familiarizados con el tema de la muerte, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que vamos a morir. A no ser que Jesucristo venga por nosotros, por su iglesia y nos haya todavía vivo, porque la Biblia dice que muchos no van a morir, Pablo lo enseñó, sino que van a ser transformados. Pero bien, mientras esperamos eso, no lo sabemos y vamos a morir. Si Cristo no viene de aquí a 60 años, muchos de los que están aquí no van a estar, lo siento. Lo único que nos pudiera salvar de la muerte es la venida del Señor. Pero escuche, como ya estamos familiarizados con este tema, estamos escuchando todos los días a esa que camina anunciando, esa camioneta que camina anunciando que muerte aquí. Que por cierto, hermanos, yo no sé por qué le anuncian el apodo aquí. Yo no quiero morir aquí, hermanos. Pues yo sé que lo hacen cariñosamente, pero no me gustaría. Un día escuché que murió, el nombre se me olvidó, ¿verdad? Conocida como la chilotona. Padre. Y yo tuve que mandarle a unas hermanas en privado, hermano, ¿y quién es esa hermana? ¡Qué barbaridad! Pero allí dice cariñosamente. Pero yo, no me gusta eso. No. Yo le voy a decir al Señor que si me toca, no me toque aquí, hermanos. Eso, saber qué van a decir. Entonces, no. Bien, ahí dejemos eso. Pero no sabemos en este transcurso, hermana. No sabemos. Entonces, escuche. Estamos familiarizados, ¿verdad, hermano? Ya ni nos sorprendemos si es conocido, pero si no es conocido, no nos sorprendemos. Murió fulano de tal, ni le ponemos mente porque no lo conocemos. Ahora, ¿cómo fue para Adán? ¿Usted sabe la diferencia para Adán? Que Adán recibe la bendición de ser eterno, tiene la oportunidad de nunca morir. Y de repente a los 930 años Adán tiene que morir. Qué duro fue para él. Fue el primer hombre que murió físicamente. Por lo menos uno de los primeros que murió físicamente. ¿Qué estoy diciendo? Para él era más duro que para nosotros. Él no estaba familiarizado con el tema de la muerte. Entonces, hermanos, la muerte física es producto ¿de qué? Del pecado. El pecado produjo la muerte espiritual. Y luego la muerte espiritual pasó a ser en los humanos muerte física. Adán dura 930 años. Y luego los primeros habitantes comenzaron a morir entre 600 y 900 años. Y sucesivamente la edad fue menguada o la edad fue siendo menos en las personas a causa del pecado. Recuerden que los hombres siguieron pecando y Dios siguió bajando la edad de los humanos por causa del pecado. O sea, que si hoy tuviéramos la oportunidad de vivir 900 años, ¿se imagina usted las barbaridades que harían las personas? Si hay personas que mueren de 60 años y eran un problema para la sociedad, imagínese usted viviendo 900 años. Es un caos tremendo. Entonces la edad, hermanos amados, primero Dios hizo al hombre para que fuera eterno. ¿Por qué el hombre murió? Porque el hombre pecó. La muerte es producto del pecado. Luego esta edad fue siendo bajada consecutivamente porque el hombre siguió pecando. Abraham todavía duró en la generación de los 130, 120 años, que era la edad que luego siguió bajando. Hoy en día es raro escuchar que alguien muere de 120 años. La mayoría se nos están yendo entre el 60, 80, 90 años. Es raro ver a una persona hoy de 100 años viva, son contadas. Es más, hemos escuchado de noticias alarmantes de que tal persona tiene 101 años. Nos asustamos, ¿verdad? Porque ya no estamos llegando ahí. ¿Qué fue lo que pasó? El pecado. Nunca fue el plan de Dios.
Entonces la muerte física pasó a todas las personas por causa del pecado. Quiero que usted tenga presente siempre Romanos 5:12, porque Romanos 5:12 es una aclaración de por qué la muerte existe. La Biblia dice en Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado, ya lo hemos leído varias veces, y el pecado, escuche bien, produjo la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. El pecado es el responsable de que nosotros podamos morir y a la misma vez tener que enfrentar la muerte espiritual y luego la muerte física. Pero quiero ir terminando para que quedemos claros con la tercera clase de muerte que hay, y es la muerte eterna. Al inicio yo le decía que no todas las personas van a enfrentar la muerte eterna, pero la mayoría van a enfrentar la muerte eterna. ¿Qué pasa aquí? Adán y Eva se encontraron en un camino que los llevaría a la muerte eterna. Recuerden que cuando Adán y Eva pecan, ellos están inmediatamente destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que Dios busca a rescatarlos, y Dios hasta nuestro tiempo siempre ha tenido la intención de rescatarnos, a tal punto que nos ha regalado el medio de la salvación para que hoy nosotros podamos ser rescatados. Pero si Adán no es rescatado por Dios, por la misericordia, Adán iba a morir eternamente. ¿Qué es la muerte eterna? La muerte eterna, hermanos, es la tercera clase de muerte, y esta tiene que ver con una separación por la eternidad de Dios. La muerte espiritual es la separación espiritual entre Dios y nosotros. ¿Se puede remediar? Sí, se puede remediar. Nos arrepentimos de nuestros pecados, nos entregamos al Señor, entonces podemos relacionarnos con Dios. La muerte física, lo siento, no tiene remedio, vamos a morir, a no ser que Jesucristo venga antes de que esta generación muera. Pero no lo sabemos. Como no lo sabemos, entonces no quitamos la posibilidad que nos van a cafetear, que nos van a velar. ¿Sí? Eso así es. No podemos quitar esa posibilidad. Pero luego viene la muerte eterna. La muerte eterna es esa separación que jamás podrás tener la oportunidad de poder estar con Dios. Escuche bien. Nosotros morimos físicamente. Si ya somos cristianos, morimos físicamente. Nuestro cuerpo es sepultado, pero nuestra alma va a la presencia de Dios por un tiempo determinado. Luego de ese tiempo determinado, entonces el Señor nos va a resucitar, según la palabra de Dios. Va a resucitar nuestro cuerpo de donde esté, del polvo de donde esté. Allí dice la Biblia que Él nos va a levantar, y cuando Él nos levante, estaremos por la eternidad con Él. Pero ¿qué va a pasar con las personas que no se arrepintieron de sus pecados, que no quisieron arreglar sus vidas? Cuando mueran, también les espera una resurrección, pero después de que resuciten, van a vivir una vida alejada de Dios por la eternidad. Jamás podrán relacionarse con Dios. Esto es fuerte. ¿Dónde está eso, pastor? Hay un sinnúmero de versículos bíblicos, pero quiero que vaya a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, hasta el 9. Cuando lo tenga, quiero que se identifique para que todos leamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, hasta el versículo 9. La Biblia enseña, mientras usted lo está buscando, la Biblia enseña de que habrá un juicio final para las personas. Y en ese juicio final Dios le dará a cada persona su sentencia tal como la merece. La Biblia dice que seremos juzgados por nuestras obras. Así que los pecadores van a ser juzgados por sus obras. Escuche bien, Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 9. Dios, voy a leer una versión diferente a la que usted tiene, Reina Valera, para que la podamos comprender un poquito más. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes lo hacen sufrir a ustedes.
Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica. Y a ustedes que sufren, les dará descanso. Estoy leyendo este contexto para que entendamos el versículo clave, que es el 9. Lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Versículo 8. Para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al versículo 9, que es el versículo clave. Y ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Este es el peor juicio que una persona puede recibir. El juicio de la sentencia eterna, donde jamás vas a poder mirar a Dios. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que estas personas no es que van a estar en un lugar así tranquilo. Según el versículo dice que ellos van a sufrir, van a ser, hay parte de este contexto que menciona que ellos van a sufrir con fuego. Por eso la Biblia dice en el juicio final que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, y ese es el juicio final de la humanidad, Apocalipsis 20:15, fue lanzado al lago de fuego. Y ese lago de fuego jamás tendrá fin. La Biblia enseña que ese sufrimiento será por la eternidad. Esta es una muerte eterna que le va a llegar a todos aquellos que nunca quisieron reconocer a Dios como su Señor. Lamentablemente, esta es una mala noticia que todas las personas tienen que entender. Así que para concluir, la intención original de Dios, y lo quiero dejar claro en esta mañana, no fue la muerte. Dios nunca quiso que el hombre muriera espiritualmente, que muriera físicamente y menos eternamente. El plan de Dios fue maravilloso. Así que cuando alguien diga, ¿y cómo es que siendo un Dios de amor la gente va a ir a sufrir al infierno y va a sufrir al lago de fuego? Ese no es un Dios de amor. No, es que tú tienes que entender el plan de Dios primero. Dios es amor y Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que el hombre decidió ese camino. ¿Y sabes algo? Aún hay oportunidad para que el hombre se enderece, para que el hombre cambie. Pero como el hombre tampoco quiere con esta oportunidad de gracia, entonces va a ir a sufrir. Pues la gente busca montones de pretextos, conceptos y montones de teorías para tratar de refutar, para tratar de golpear el evangelio o el mensaje del evangelio, diciendo que Dios, si es amor, no lo hará. Tienes que entender, Dios es amor. Por eso es que nos está dando oportunidad para que te arrepientas, para que le sirva, para que abandones tus pecados. Por amor lo está haciendo. Pero un día, si mueres y no recibes a Jesús como tu Salvador, vas a sufrir por la eternidad. ¿Acaso Dios es el culpable? Pero si tienes la oportunidad. Pero si tienes ahora la oportunidad de recibir a Jesús y tienes la oportunidad de vivir para Él y con Él. ¿Verdad? Que eso no, las personas quieren pasar por alto su responsabilidad y culpar a Dios como el responsable. Cuando el responsable somos los seres humanos. Amén. Así que la próxima vez que un ateo, un agnóstico o una persona de estas le diga que si Dios es amor, ¿por qué va a castigar? No, es que las personas han decidido ese camino. Dios ahora sigue dando oportunidad. Por eso es que la Biblia dice que Dios manda ahora que todos los hombres se arrepientan de sus pecados. Ahora, para que sean salvos de la ira venidera. Ese es el mensaje del evangelio. Y van a ser salvos si se arrepienten de sus pecados. Amén. Así que la oportunidad está. Entonces el plan de Dios nunca fue incluir la muerte. Él deseó y quiso que fuésemos eternos. Pero el pecado de Adán y Eva produjo primero la muerte. Ese pecado es la separación de Dios. La muerte espiritual es esa separación de la cual no puedes tener comunicación con Dios. Y desde ese instante, hermanos, todas las personas que nacen ahora
nacen espiritualmente. Nacen muertas espiritualmente. Y quiero agregar esto porque es mi caso ahora. Mi hijo nació el domingo 17 de este mes. Y mi hijo nació muerto espiritualmente, así como usted y como yo. Quiere decir que mi hijo, cuando tenga uso de razón, tiene que nacer de nuevo para poder ser salvo. Pero ese hijo del pastor, no, eso no importa. No, nadie nace siendo cristiano. Todos tienen que arrepentirse cuando tengan uso de razón y recibir a Jesús en su corazón. Así que todos nacen vivos. Mi hijo ahora está vivo, ¿qué? Físicamente, ¿verdad? Y espiritualmente está muerto. No tiene conexión con Dios, ni sabe quién es Dios. No sabe. Yo le pregunto a Brandon, que tiene 4 años, y le pregunto que quién es Jesús, y todavía no me sabe dar. Es que no sabe. Claro, puede decirte que es el que cantamos, pero eso no es una comprensión de Jesús. Esa no es una comprensión de quién es Jesús. Cantar no es una comprensión de Jesús. Cantar y venir a la iglesia no es una comprensión de Jesús. Entender a Jesús es lo que Él hizo por nosotros. Entender nuestra condición y por qué tuvo que morir por nosotros. Y recibirlo y arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso estoy diciendo, todos nacen muertos espiritualmente, aunque anden físicamente caminando. Esa muerte no te permite conectarte con Dios. Así que, estimados hermanos, antes de que prediquemos las buenas nuevas del Evangelio, hagámosle ver esta realidad a las personas. Yo no sé usted, y aquí sí termino, ya voy diciendo como 4 veces, no se preocupe, eso es costumbre. Yo no sé usted, hermano, miren, pero cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, yo creo que a todos nos pasó, pero hay personas que es peor. Cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, tenía idea, porque fui criado con cultura cristiana, idea de quién era Jesús, de lo que había hecho por nosotros. Aunque lo acepté, recibí a Jesús en mi corazón sin entender exactamente el sacrificio de Jesús. Pero no se asuste, hay personas de 40 años en la iglesia que todavía no entienden el sacrificio de Jesús. Pero si a mí me hubiesen explicado el Evangelio de la manera que yo estoy tratando de explicárselo, la gente va más segura a lo que va. Si yo antes de evangelizar, porque esta es la idea de esta serie, que cuando evangelicemos lo hagamos correctamente. Si yo antes de evangelizar a una persona, yo solo le digo, mira, vení a la iglesia. La iglesia es un buen lugar para vos. La iglesia, hay personas que hacen las cosas buenas, uno deja muchas cosas. Es más, a veces la gente viene a la iglesia porque quieren dejar de tomar. Y montones de gente porque quieren reconciliarse con su matrimonio que anda en problemas. No vienen a la iglesia. Terminan supuestamente aceptando a Jesús, pero luego se terminan yendo porque no tienen una comprensión clara. Pero antes de presentar este evangelio, lo primero que tengo que decirle a la persona, mira, tú estás primero en pecado. No tienes a Jesús en tu corazón, estás en pecado. ¿Qué es el pecado? Es una infracción contra la ley de Dios. Tú estás en pecado. No, pero yo no hago cosas malas. No sé, la Biblia dice que estás en pecado. Naces en pecado. 2, tú no tienes una conexión con Dios. No, pero si yo oro y yo siento que Dios me escucha. No, Dios te escucha porque Él todo lo sabe. Pero tú no disfrutas de esa relación con Dios. Porque hay un pecado, hay una barrera que impide que Dios se relacione contigo. Y como esa relación, esa barrera que está, es tan fuerte que es el pecado, entonces aunque Dios quiera relacionarse contigo, no puede. Hay una barrera que lo impide. ¿Amén? Y la tercera mala noticia, que es la del próximo domingo, ya se le adelanto, son las malas obras o son las buenas obras que las personas dicen que hacen, que por ello ellos creen que por hacer buenas cosas son salvos. Entonces, tengo que hacerle ver a la persona que él está imposibilitado para que se salve. Antes de hablar de Jesús, la gente tiene que entender su condición.
El evangelio es para los enfermos, para los destituidos, para aquellos que fueron destituidos de la gloria de Dios. Para ellos es el evangelio. Entonces, si vamos a presentar esta buena nueva, hagámoslo correctamente. Que por eso es que muchas iglesias se llenan por gente emocionada. Se terminan yendo. ¿Cómo es posible que alguien que entiende el sacrificio de Jesús se va a ir de la iglesia? Eso no pasa. Tú puedes cometer una falta y te puedes caer, pero es tan difícil vivir separado de alguien que tú comprendes. Si no comprendes a Jesús, si no comprendes el evangelio, tú no vas a ser firme en el evangelio. No por esfuerzo, no porque somos ahí santulones y que hacemos las cosas así perfectas. No, no es por eso. Es porque tenemos una comprensión clara del evangelio. Imagínense, como yo estoy diciendo que no somos exentos de pecar, yo no estoy exento de pecar, yo puedo pecar, pero lo que yo tengo claro en mi mente, lo que Jesús hizo por mí, aunque yo ande en pecado, jamás voy a estar tranquilo, porque yo sé que estoy en un camino de muerte, de oscuridad y sin esperanza alguna, y que si muero me perdí. Esa es la verdad, porque tengo una idea clara. Pero el que no tiene la idea clara de eso, le vale, porque no comprende. Por eso estoy diciendo, la segunda mala noticia es que las personas están muertas. Muertas espiritualmente, van a morir físicamente y si no se arrepienten, van a morir eternamente, separados de Dios. Que Dios ayude y nos ayude a todos. Y que nos ayude a nosotros para presentar un evangelio de acuerdo a su voluntad. Póngase en pie, hermano, vamos a orar.